Gloria a Dios. Dios le bendiga y le guarde como de costumbre, tratando de traerle un contenido edificante, un contenido cristocéntrico basado en la palabra de Dios. Este es su canal con el lema Familia Cancú Ferrer a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que también su familia esté a la luz de la palabra de Dios? Si no lo está, le vamos a indicar cómo hacerlo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios de cómo buscar de Dios. También les recomendamos que nos sigan en las redes Facebook, Twitter e Instagram como Uno Siervo de Jehová. Le ponemos el link ahí abajo en la descripción donde usted puede cliquear. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Así es que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a hablar sobre este material. Este material es un material sumamente eficiente para lo que es la evangelización. Los pastores, mi pastora Lucía de los Santos de Uribe y mi pastor Ramón Cristóbal Uribe. Gloria a Dios. ¿Cuántos años ustedes llevan juntos? 30 y algo. 30 años. Que a lo Desde mejor, 1986. gloria a Dios, que a lo mejor ha sido un par de semanas. Sí. ¿Cómo le ha ido a usted, pastora? Excelente. Si volviese a nacer y el Padre me volviese a dar la oportunidad, volvería y me casaría con ese caballero. Aleluya, gloria a Dios. Mire, Gloria a Dios. ellos son mis pastores. Mi nombre es Raúl Cancú Mercedes. Ellos pastorean en la iglesia Defensores de la Fe, Macedonia Segunda. Gloria a Dios. Ahí nos estamos congregando, gloria a Dios. Ellos son nuestros padres en la fe. Queremos hablar de este material, porque es un material muy eficiente y que ha dado sus frutos. Amén. Sí. Nos hemos ganado mucha vida a través de este estudio. Amén. Yo quiero, el material se trata de el pecado y sus consecuencias. ¿Qué piensa, pastor, el ser humano con relación a Dios, el ser humano que no conoce la palabra de Dios? El hombre piensa que es culpable o no es culpable, o que cómo muchas veces se siente el hombre que no conoce a Dios, el ser humano, la mujer. Muchas veces el hombre se siente culpable y cree que no es merecedor de la salvación. Amén. Y por ende, muchas veces él mismo se autocalifica como un perdedor y que no es merecedor de tanta misericordia de Dios que pueda compensarle la salvación. Y a la luz de la palabra, nosotros sabemos que en Romanos lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así mismo es. Dice aquí la primera pregunta, dice, ¿qué es lo que dice Dios sobre el estado espiritual de nosotros los seres humanos? Eso es con relación a Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces, como dice el pastor, que nosotros, es decir, las personas, se encuentran que no son merecedores y en verdad no lo son. Pero el problema donde está es que no entienden que hay suficiente misericordia como para perdonar los pecados por malos que hayan sido. ¿Qué dice? ¿Y cuál es la paga del pecado? Dice la segunda pregunta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La consecuencia del ser humano por vivir una vida lejos y apartada de su Creador en su deleite, vicios y pecados, al final de su día, la consecuencia es muerte eterna. Gloria a Dios. Y, pastor, ¿usted pudiera decirme qué es muerte? Vemos que una gente, le dio un patatú, brincó y está tendido en una caja, pero pienso que hay una definición un poco más profunda. La palabra muerte en la Biblia significa separación del cuerpo físico y separación del cuerpo físico. Es decir, cuerpo separación y alma. del Cuerpo y alma alma. espiritual del cuerpo físico. Ujú. La muerte natural y físicamente, esto significa que el cuerpo
se divide del alma. Sí, Pero cuando se habla de muerte espiritual es la separación de Dios con el alma. es decir, son dos muertes distintas, aunque las dos son muy Hay una muerte similares. física y hay una muerte espiritual. Que la Sí. peligrosa es La espiritual. Sí. gloria a Como lo Dios. dice ahí, mi hermano, tiene un poquito de aclaración. Muerte física es la separación del alma o espíritu del cuerpo. Muerte natural, aunque físicamente esté vivo, espiritualmente está muerto, ya que el pecado lo ha separado De Dios. de Dios. Gloria a El Dios. pecado viene a ser como una cortina o esa pared que no podemos ver lo que está del otro lado. Amén. Entonces, eso es la separación. Ahora, cuando se rompe esa pared o se quita esa cortina, a través de la gracia del Señor, ya podemos ver claramente al Señor. ¿Qué hay al otro lado? O sea, al otro lado no ya que, sino que hay enfrente, porque ya el muro no está. No está. Está Cristo ahí con sus brazos abiertos, invitando al pecador a que se arrepienta para otorgarle la vida eterna. No, y sabemos que dice la palabra que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, es decir, que aunque haya sido en otro tiempo satanista, narcotraficante, homosexual, ladrón, lo que sea, sicario, lo que sea, pues todo eso, porque dice, Aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, con la sangre de Cristo viene a ser como la blanca lana. aleluya, Gloria al Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna en Cristo Jesús. Y que no es por obra, para que nadie se gloríe. O sea, es por su gracia, por su misericordia, por un don inmerecido, que la gracia de Dios a través de su Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario. amén. Ese es el otro extremo, donde ahorita el pastor decía que hay personas que se sienten tan culpables, tan pecadores, que no creen que Que Dios. son dignos de salvación. Entonces hay otros que se creen tan santos Que no necesitan que no salvación. necesitan, no, porque ellos hacen favores, porque ellos ayudan, porque ellos Sí. dan y porque ellos no matan a nadie. Entonces, uno, como decimos por ahí, de alguna uno cojea. Sí, Señor. Entonces, por limpio que nosotros creamos que somos pecadores al final. Sí. Entonces, de la única manera es por medio de Cristo Jesús. Dice que esto es por gracia, como usted decía, pastora. No Para por que nadie obra, se... para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. O sea, es un regalo que no merecemos, porque los regalos no se merecen. No. Si a usted le regalaron algo que usted se merecía, no es un regalo. Es la paga por La lo que paga. usted hizo. Es un pago. La paga. Gloria a Dios. Entonces, dice la pregunta, la número 3 es la nota aclaratoria. Y la 4 dice, efecto que ejerce el pecado en la relación entre el hombre y Dios. Ujú. Eso lo encontramos en Isaías 59, 2, que dicen, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pues bien, pastora, ¿y qué usted opina? ¿Qué usted piensa de lo que el pastor acaba de leer? Bueno, que nuestras rebeliones, nuestro pecado, han hecho que el rostro del Señor sea quitado del de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? En otro versículo que dice que Dios nos rechaza un corazón. Contrito y humillado. Dice Ezequiel 18:3 que Él no quiere que el impío muera. No, Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Amén. Mire, una vez yo leí en el libro de los Salmos y eso me chocó. Yo tenía como unos 6 o 7 meses en el Evangelio y dice, Dios ama la muerte del justo. Sí, Salmo 156, versículo 15. Dios ama la muerte del justo.
Y dice exactamente que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Entonces yo en ese tiempo estaba orando y pidiendo, porque Dios, ven acá, pero ¿cómo que Dios quiere? Salmo 116, versículo 15. Amén. Y yo decía, pero ¿y cómo que Dios entonces estima la muerte de los justos? Y yo me puse a orar y a pedirle a Dios hasta que me hizo comprender que el justo cuando muere ya dejó de padecer en esta tierra y va al descanso eterno a gozar eternamente. Sí. Que es más, mire lo contento que se pone uno cuando una persona consigue visa o residencia en Estados Unidos o en Europa. ¡Ay, contento! Sí. Pero ya partió de este país para otro mejor o con mejores condiciones de vida. Amén. Sin embargo, ¿cuánto más no lo es el reino de los cielos? El reino de los cielos no tiene comparación. Ujú. Y dice el Salmo 48, 14, y que Dios Él no guiará aún más allá de la muerte. Amén. Entonces los cristianos tenemos una esperanza gloriosa y es que tenemos vida eterna después de la muerte. Sin embargo, dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos una esperanza, no como los impíos que andan sin esperanza alguna. Es decir, después de la muerte que él espera. Sí, el sufrimiento eterno. Por eso es que Sufrimiento vale la eterno. pena, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Más. vive Cristo en mí. Lo que antes vivíamos los placeres, en los deseos de la carne, ya no. Hoy lo vivimos en que en buscar a Dios, en obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que ese gozo termine la eternidad. Aleluya, amén. Entonces, nosotros, o sea, el ser humano siempre trata de andar buscando la felicidad y no la halla, y algunos la hallan por un tiempecito y cosas, pero en el Evangelio, la felicidad es permanente y a veces llegan unas pruebitas que como que, ¿verdad? Pero uno afirma su confianza en Dios y sabe que eso pasará. Sí, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y aunque el maestro lo dijo claro, en el mundo tendréis aflicciones, pruebas, dificultades, lucha, mas confiar. Yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8:28 dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Pasando así. Con perdón, yo quiero formular una preguntita ahí que me está inquietando. Entonces Dios no escucha al pecador. Oiga cómo dice ahí. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Bueno, en ese sentido, sabemos que cuando el hombre está con su vista en el pecado, enfocado en el pecado, Dios aparta su rostro porque el clamor pecado no llega. Es abominación. No, Dios, oye, porque Dios es todopoderoso, lo único Exacto. que le repugna el pecado, entonces voltea su rostro. Pero ¿qué sucede? Que aún ese mismo pecador, estando en pecado, cuando se humilla, dice, Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Oye, es decir, puede ser la persona más asesina, más violenta, y cuando se humilla y dice, Señor, yo sé que he pecado, Sí. yo sé que fallé, pero estoy aquí, le pido perdón y se humilla delante de Dios. Dios, como el Padre bueno, cuando viene su hijo humillado, le presta atención por malo que sea, porque es que es su criatura. Gloria a Dios. Y no quiere que se pierda. No quiere que se pierda. Dice él en su palabra, porque yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Y viva. Y viva. Dice el 7, si alguno dice que no ha pecado, No, perdón, es la 5. La 5. la 5. Dice, Se habla tanto de la abolición de la esclavitud, sin embargo, ¿qué es el hombre del pecado? ay, Esclavo. esclavo. Eso lo menciona en Juan 8:34. Amén. Juan 8:34. Dice que el hombre es esclavo Del pecado. del pecado. ¿Y quién rompe esa esclavitud? Cristo. Cristo.
un esclavo no era dependiente de sí, No, sino se debe a su amo, a su amo. Y, quien lo compró. y, y dice la palabra anteriormente a este versículo, el versículo 32, y conoceréis la verdad Y la y la verdad hará os hará libre. libre. Lo que puede hacernos libre del pecado es la verdad. sangre ¿Y de quién es la verdad? Jesucristo. Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino, La la verdad y la vida, y y nadie llega al Padre sino sino por por mí. mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. La 7 dice, 6. sí. La 6 dice, la relación, ¿Qué relación? ¿qué relación plantea entre el hombre y Satanás según Timoteo 2.26? Segunda de Timoteo 2.26. Timoteo 2.26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos A voluntad de de él. Los lazos del diablo. Sí. ¿Qué usted puede...? Bueno, los lazos del diablo son lo mismo que estamos hablando, la fuerza demoníaca que aparta y aleja al ser humano del Señor. El hombre no está cautivo y atado porque quiere, es porque el enemigo lo ha enlazado. Gloria al Señor. Y solamente cuando el hombre viene a los pies de Jesucristo es que son rotas esa cadena. Amén. ¿Esa cadena pudieran ser, pastor? Bueno, las cadenas que el diablo usa para atar al hombre son los vicios. Los vicios, pues, diversos vicios, por los cuales muchos dicen es que yo no puedo convertirme porque yo hago esto y me es difícil dejarlo. Como el tabaquismo, el alcoholismo, La droga, la drogadicción. el romo. Hay muchos que dicen mientras haya alcohol y mujeres, yo no me puedo convertir. Más sin embargo, siempre va a haber mujeres porque cada día nace una bebé y la fábrica de alcohol no puede cerrar su puerta. Entre más vende, más fabrica. Exactamente. Otra cosa es que hay muchas cosas que son vicios y no son precisamente sustancias. Por ejemplo, hay gente que tiene vicio de hablar mentira. Sí, señor. Hay gente que dice mentira hasta sin querer y dice mentira por cualquier cosa. ¿Y dónde tú estabas? Allí. Pero nadie le está presionando a que diga que no estaba, o si tú estabas o no estabas, va a tal consecuencia, simplemente porque estaba aquí, pero quería decir que estaba allí. Hay personas que mienten sin razón, sin presión, sino porque ya ese es su vicio. Eso es ¿Es de robar? Hay personas, he escuchado que hay personas que tienen una atadura tan fuerte de hurtar que cuando no hayan que robar, se roban lo mismo de ellos. Se roban su sábana para decir que robaron. es un decir muy Un fuerte. decir. Una vez cuenta una historia que habían dos hermanos y había uno que trabajaba mucho y ahorraba y lo guardaba bajo su colchón, y cada vez que levantaba el colchón le faltaba dinero. Y le faltaba dinero. Entonces, él dice, según la historia o el cuento, la anécdota, que él dijo, ya yo sé dónde voy a guardar el dinero. Y empezó a guardarlo debajo del colchón del hermano de él. Oh. Dejó de perderse el dinero. Entonces, Se dio cuenta que era el mismo que se robaba su propio no, la moraleja termina en que como el hermano de él sabía que no trabajaba ni guardaba nada, no iba a meter nada debajo de su colchón. Entonces, ¿qué era lo que iba a buscar si él no guardaba nada? No. Míralo ahí. Pues bien, entonces los lazos pueden ser los vicios, las costumbres, dependencias, dependencia como de sustancias prohibidas, los vicios y los deseos carnales como son el hurtar, las mujeres, la mentira. O sea, la mujer en el sentido de la promiscuidad, Sí. porque la mujer es un regalo precioso, el más grande que Dios Que le ha Dios nos ha dado. dado. Le dio a Adán, que fue su ayuda idónea, carne de su carne y hueso de sus huesos, y no hay nada que valga más en esta tierra que la mujer Sí, señor. y el hombre complementado en uno solo. Que claro que en toda la creación y más allá, el más grande es Dios, Dios. pero lo más importante en esta tierra después de Dios es el hombre y la mujer.
Gloria a Dios. Hermano, que la creación toda depende de la mujer. Sí, Por ello Dios le regaló al primer hombre una mujer y le dijo que podían procrear, podían dijo, multiplíquense, llenen la tierra. llenar la tierra. Gloria a Dios. Entonces, estos lazos se pueden romper En el nombre de Jesús. en el nombre de Y Jesús. al que el Hijo de Dios libertare, Será verdaderamente libre. Y al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Amén. Entonces, la 7, ¿qué dice, pastor? Por ahí. Dice, si alguno dice que no ha pecado, ¿qué pecado comete contra Dios? Oh, si dice no es pecado, está pecando. Le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ay, ay, ay. Entonces, el que miente hace mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos somos pecadores. Sí, por cuanto todos pecaron, Están están destituidos de la destituidos. gloria de Dios. Entonces, si nosotros decimos, le estamos como refutando. Bueno, yo no he pecado. ¿Por qué dice que sí, que yo? Entonces, ¿Y por qué entonces el hombre dice, no, yo no he pecado? Porque el hombre entiende que hay dos pecados capitales, que son el robar y matar. Yo no he robado ni he matado, por ende, yo no he pecado. Mas sin embargo dice que está enlazado por el diablo, el hombre, a causa de la multiplicidad de sus pecados. o sea, que no es de que pecó, es que vive en pecado. Vive en Por pecado. cuanto todos Pecaron, están continuamente. destituidos de la gloria de Dios. Así, Ujú. Gloria a Dios. fuera alejado. Entonces dice apartado. que hacemos mentiroso a Dios en primera de Juan 1, versículo 10. Amén. ¿Y por qué dice que hacemos mentirosos? Porque anteriores estudiamos que por cuanto todos pecaron, Están destituidos de la gloria de destituir es quitar. Dios. Amén. Apartar. Ujú. Gloria a Dios. Entonces, el versículo, en el capítulo 8, la pregunta número 8 dice, ¿en qué estados siguen lo que cometen? Lo que parten. Siguen lo que parten a la eternidad en pecado. ¿En qué estado ¿En siguen? qué estado? Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sin salvación, más vale no haber nacido. Como le dijo Jesús a Judas, más le vale a ese hombre no haber nacido. Gloria a Dios. Es difícil. Entonces, decía pastor que continúan. Excluidos. ¿Qué es excluir? Excluir es separar, Separar. apartar, sacar, como cancelado, Ujú. echado fuera. Pena de eterna perdición. No es por 10 años, 20 años, 40, 50. Una eternidad. Eternidad es para siempre. Muy doloroso. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, allí será el llorar y crujir de dientes, donde el gusano no muere, el fuego no se apaga. Y el fuego nunca se apaga. Es tremendo. Gloria a Dios. Bueno, la pregunta número 9 dice, ¿por qué no pueden ver a Dios los que mueren en pecado? Según Hebreo 12:14, porque dice su palabra, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Entonces, pastor, ¿qué nos dice eso? Si Jesús murió por nuestros pecados, fue el precio más costoso, más grande que él pudo pagar por el ser humano. Como dijimos ahorita, por gracia, porque no había precio que pudiera saldar la cuenta pendiente del hombre al desobedecer a Dios. Amén. Entonces, si él murió por nuestros pecados, no puede permitir que uno muera en pecado
y puede heredar las mansiones celestiales. No, porque, ¿verdad? Hubo un precio para entrar a las mansiones celestiales. Entonces, el que no se aferra a ese precio, a ese pago que dio Jesucristo, que tiene condiciones, que es abandonar el pecado, pues no puede entrar. Como dice Juan 3:16, no podemos hablar de perdón de salvación si no mencionamos esta cita. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. eterna. Gloria Deme una a Dios. definición, por favor. Paz y santidad. Si el ser humano no vive en paz Con el y prójimo. santidad, no puede heredar entonces la vida eterna. En mi caso, ¿verdad? Cimentado en lo que ustedes acaban de decir y la palabra, es que paz, hay gente que no tiene paz con un vecino, con el otro, con un familiar o con el del colmado. O sea, muchas veces el hombre no tiene paz con sus congéneres, pero no solo con sus congéneres, hay quizás personas que tienen paz con todo el mundo, pero no tienen paz consigo mismo Consigo mismo. y con Dios. Entonces, es importante hacer notar que la raíz de amargura quita nuestra paz. Sí. Y una raíz de amargura por alguna situación que haya pasado mucho tiempo atrás puede hacernos perder. Y es que tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, más han venido a hacer otra cosa nueva. Y dice, la santidad es consagrarse a Dios, apartado del mal, apartado para Dios, guardado para Dios y ya apartado del mal, apartado de esas cosas pasadas que se hacían. Entonces, estas dos cosas, lo que es la paz y la santidad, son sumamente necesarias para poder alcanzar la salvación. ¿Puede una raíz de amargura afectar órganos físicos del cuerpo? Claro, claro. Puede. Cuando la gente se llena de odio, de rencor. Por eso dice la palabra tan clara, que no traigamos a memoria la cosa vieja pasada. Porque traen dolor, malos recuerdos. Y cuando una gente tiene una carga mental, eso termina afectando su corazón. Sabe que, bueno, que según la psicología, el estrés comienza a dañar células, Sí. comienza a dañar los órganos A vitales, morirse células. el sistema inmunológico comienza a bajar la defensa. O sea, es un afecto muy grande. Eso afecta tanto la psique como el soma, es decir, es un problema psicosomático que daña tanto la mente como el cuerpo. Así. Gloria a Dios. Entonces Dios no quiere eso. No. Porque él dice, claro, él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Dice y el que está con raíz de amargura no está viviendo, lo que esté sufriendo. No, no. Está sufriendo. La 10 dice, ¿por qué hay que vivir santidad para En poder santidad. tener compañerismo con Dios y entrar al reino de los cielos? Compañerismo con Dios. O sea que el hombre se hace amigo, se hace compañero de Dios cuando comienza a vivir la palabra, a cumplir los estatutos, los mandamientos divinos, se hace compañerismo y anda de la mano con Dios. Y la respuesta Amén. está aquí en 1 de Pedro 1:16. Porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Dios no tiene relación con el pecado. Gloria No, a Dios. no. Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, para estar con Dios hay que ser santo. Sí. Entonces, Porque ¿cuál es Él es santo. ¿y cuál es la única forma de nosotros ser salvos, pastor? Ser salvo, Santo, santo. apartándonos del pecado, Y guardándonos para Dios. consagrando nuestras vidas al Señor, apartándonos de los deseos, las pasiones que provienen del mundo. Amén. Que siempre van a estar ahí presentes. A veces débil, a veces se fortalecen otra vez y uno tiene que Y pelear. Jesús dio una clave. Él dice, y el que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. sígame. ¿Y cuál es esa cruz? Es negarse uno a vuestras pasiones y deseos. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿qué ustedes tienen como mensaje final para nuestros espectadores que pueden ver este contenido? Bueno, mis palabras son que no importa lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas cometido delante de Dios. Si tú vienes arrepentido, la Biblia dice arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Aquí el Señor claramente está diciendo que a través de las Escrituras conocemos la fórmula de vivir en santidad. En el capítulo 3 de San Juan, hubo una persona que se acercó a Jesús, y saben que fue Nicodemo, para indagar cómo se llega al cielo. Y él llega dándole un reconocimiento, rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios, si no tiene respaldo de Dios. Entonces Jesús, la respuesta que le da es que hay que nacer de nuevo. Y en un mundo donde nos tiene tantas ofertas y tantas dádivas, tantos regalos a cambio de poco o de nada, es difícil para el ser humano vivir en santidad. Pero Dios nos llama a reflexionar, a vivir en santidad, porque sí se puede. Él dice en su palabra, sé santo. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Nos llama a ser santo, porque al cielo no va a ir algo que no haya nada corrupto. Para entrar al cielo hay que estar apto, aunque nos cuesta. Amén, amén. Bueno, realmente este material, pastores, es sumamente interesante, ya que nos hace revelar y reflexionar referente a la condición del ser humano frente a Dios, que muchas veces el ser humano vive justificado en sí mismo o vive demasiado condenado en sí mismo. Sí. Entonces esto nos da una solución. Primero, que somos pecadores. Sí. Y luego nos enseña también cuáles son las consecuencias del pecado y también la solución. Y también la solución que la estaremos viendo más adelante. Aquí nos habla de que Dios es santo y hay que ser santo. Sí, Señor. De que sin paz y sin santidad no podemos, y así sucesivamente. Esta es la primera parte de este material, que está sumamente interesante. No hay cero desperdicio ahí y ha sido bastante eficiente. Yo, cuando el pastor me lo presentó la primera vez, quedé enamorado de este material. Sí, Señor. Así es que Dios le continúe venciendo, pastores. Dios le bendiga y Dios le guarde, recordándoles que se suscriban en nuestro canal, que compartan para que a otras personas les llegue esta bendición de este precioso material que es el contenido de este momento. Gloria a Dios. Y dele su like, comente. Nos gustaría saber qué usted piensa, qué ha aprendido sobre el estudio del día de hoy. Le pedimos que nos busquen en las redes, como de costumbre, Facebook, Twitter e Instagram, y ya ustedes saben. Dios le bendiga y Dios le guarde, y hasta la próxima. Amén. Gracias, mi hermano Raúl. Gloria. Buenas noches.